Hola a todos, hoy vamos a hablar de una genia de la literatura de terror y de la literatura en general y de la literatura estadounidense en particular. Vamos a hablar nada menos que de Shirley Jackson, una autora que nació en 1916 y murió más o menos alrededor de 1965. Una autora que si bien a ella no le gustaba hablar de sí misma, decía que la aburría mortalmente hacer descripciones autobiográficas y demás, es muy difícil separar su obra de su autobiografía. ¿Por qué? Porque si bien ella escribió cuentos, escribió ensayo, esos no los pueden conseguir acá en Argentina, se pueden conseguir por bookdepository.com, que no te cobra envío, repito, bookdepository.com, que no te cobra envío. Sus tres novelas más conocidas, que son las que tenemos acá, ocurren en casas. Y ella sufrió agorafobia. Para hacer una presentación un poco más larga de su vida, podemos decir que, ella cambia la fecha de nacimiento. Si bien nació en 1916, se puso que nació en 1919 porque se casó con un marido más joven y eso estaba, bastante más joven, entonces estaba mal visto. Y cambió, su fecha de nacimiento, se hacía llamar una bruja. Sufrió mucho las infidelidades de su marido y demás, las tuvo que soportar a lo largo de su vida, entre eso y las medicaciones psiquiátricas y alguna otra cosa más que debía pasar por la vida de Shirley Jackson. Terminó adicta al alcohol y siendo adicta también a las anfetaminas, lo cual precipitó su muerte en 1965. Piensen que debía tener alrededor de 50 años, un poco menos, una mujer que murió muy joven. Y su novela más conocida es justamente La maldición de Hill House, que no voy a hablar de esa porque, es la más conocida, pero para comentar un poco les cuento que se llevó a Netflix, está en la serie La Maldición, que está La Maldición de Blair, que es otra historia, y La Maldición de Hill House, que es este librito que tengo acá, que pueden ver las dos porque la verdad que la adaptación no tiene absolutamente nada que ver con el libro, solo en el tema. O sea, en el sentido de que podemos decir que en La Maldición de Hill House, tanto como en la novela como en la serie, el horror es un poco ahí la soledad, el horror es la propia psicología humana, los que desconocemos de nuestras mentes, que se simboliza un poco por esa casa que atrapa a esa familia. Podemos decir que, como dice Guillermo del Toro, que una de las cosas que más resaltan de los dramas de Shirley Jackson es que todos están solos, ajenos y sordos frente al drama de los otros. Esto pasa en La Maldición de Hill House, de otra forma muy distinta pasa en El Reloj de Sol también. Las otras veces, para los que no suelen mirar este programa, hablamos como muchas veces de cómo el horror puede estar atravesado por cuestiones políticas. Con Mary Shelley, Frankenstein, tenemos, por ejemplo, el miedo al robo de cadáveres. En Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, todo eso que parece sobrenatural son efectos de los agrotóxicos, o sea, el horror es el abandono del Estado. En Shirley Jackson tenemos que el horror es o la crueldad humana o la soledad, lo que no conocemos de nuestras mentes, es esa parte desconocida para nosotros mismos, que somos nosotros, y también la locura, podríamos decir. A mí me gustó más la serie que el libro. Creo que el libro es un poquito lento, por más de que Stephen King lo compara con Henry James y dice que es tan bueno, es un libro tan bueno como él. Muy probablemente lo sea, a mí solo me pareció un poco denso. Y tengo que decir que en realidad me decepcionó un poco porque yo el que más amé de todos es El Reloj de Sol, que fue el que primero que leí, que es el libro que hoy les vengo a recomendar, que lo leí de una sentada en 2 días, o sea, en realidad fueron 2 sentadas, pero en un momento me tenía que ir a dormir. Lo leí al mes siguiente y después me lo traje de vacaciones a Mar del Plata para volverlo a leer y cada tanto releo las frases, porque es una novela que tiene de todo. Primero les voy a contar un poquito de qué se trata esta novela. Es una familia rica, multimillonaria, que tiene una casa absurdamente grande, tan grande que ni llegan a conocerla del todo. Eso van a ver porque las descripciones de las casas es algo que está muy patente en Shirley Jackson. Se van a reír muchísimo porque es absurdamente grande. Construida por, los ancestros de los protagonistas que están acá, que fueron gente que, ascendió de clase social y quería tener algo, maravilloso, y que se transformaron en monstruos terribles y tuvieron hijos terribles como estos.
en esta... No, es una novela en la que todos son muy crueles. Es una novela en la cual uno de los protagonistas, una tía que habla medio sola, todo el mundo habla todo el tiempo como si no supiera que ella está ahí, tiene una especie de visión sobre su padre, o sea, que su padre le está hablando, y le va a decir que la humanidad como experimento llegó a su fin, digamos, ¿no? Va a haber un apocalipsis y los únicos que se van a salvar son los que viven adentro de esta casa. Cosa que ninguno de los integrantes, acostumbrados a sus privilegios de la riqueza, pone en ningún momento en cuestión. Es un libro que bordea los géneros, no es del todo de terror, por eso no es del todo de ciencia ficción, porque no hay elementos, más allá de la posibilidad de un futuro apocalíptico, no hay elementos de ciencia ficción en el libro, y no es del todo realista, porque los personajes van a hablar en un tono que ustedes se van a dar cuenta, a veces parece filosófico, a veces es humorístico, no se escuchan muchas veces cuando hablan. Es un libro con muchísimo humor y a mí realmente una de las cosas que me llama la atención es la inteligencia de Shirley Jackson porque hay que poder sostener la ironía, más o menos, ¿cuántos son? 288 páginas más o menos. O sea, ¡pum! Es una novela que tiene muchísimo humor. Van a encontrar también ciertas cuestiones de género narradas, como por ejemplo en Una casa del pueblo, de la cual Shirley Jackson nos va a contar nuestra historia. Van a encontrar también violencia entre mujeres, entre la viuda y la hija. Fue un libro que influenció El Resplandor de Stephen King. De hecho, el señor Halloran, dentro del Resplandor, se llama Halloran por la señora Halloran de este libro, que es la viuda, es la madre de la viuda, digamos, que desde el principio del libro se insinúa que mató a su hijo. Y está su nuera enseñándole a su nieta que cuando sea grande es lo que tiene que hacer, tirar a la abuela por las escaleras. Le está enseñando a decir eso. Y todo el libro es así, es monstruoso, tiene muchísimo humor, muchísima inteligencia. Van a encontrar críticas sociales. Otra característica del libro es que algunos de los personajes más lúcidos son los chicos. Los chicos tienen como una especie de inteligencia atroz que hacen reflexiones, digamos, sobre la sociedad que parecen sacadas de hoy en día, no parecen de 1950, 1960, cuando salió este libro. Bueno, van a encontrar también cosas que les van a dar bastante miedo y a la vez les van a causar gracia, porque, bueno, es una de las características, como dije, del libro. La risa en el horror, lo cómico en el horror. Acá dice que se parece, una de las cosas que dice La Casa del Libro, porque La Casa del Libro está plagada de frases turbias como ¿por qué este mundo? ¿Cuándo hemos de vivir si no es ahora? La vida se parece a una tragicomedia terrible. Van a encontrar frases así, por este estilo, que nos van poniendo en un clima absurdo. Vamos a encontrar reflexiones también sobre las creencias, sobre lo que es la realidad para cada uno. Para los ricos que están ahí va a ser el dinero, para los sirvientes que están ahí va a ser la comida. Eso, las referencias y reflexiones sobre lo real, de una forma súper hilarante y divertida. Bueno, eso es todo. Les recomiendo muchísimo El reloj de sol, chicos. Adiós.